«Aléjate, viejo, o serás el próximo». Eso fue lo que uno de ellos dijo justo antes de que electrocutaran a mi esposa con una pistola eléctrica. Después, apuntaron sus armas hacia mí. No grité, no escapé. Solo miré al comandante a los sin ojos y pronuncié 5 palabras. «Llama al General Rourke, ahora mismo». Fue entonces cuando el equipo SWAT se quedó inmóvil. Si 5 palabras pueden detener a hombres entrenados en seco, escribe respeto por quienes nunca dejan de servir. El sonido fue seco. No hubo advertencias, ni gritos. Solo el estallido sordo de un arma y un cuerpo que cayó con fuerza sobre el pavimento. El tiempo se congeló por un instante en aquel vecindario tranquilo, como si incluso el viento contuviera el aliento. Horas antes, la vida de Thomas era otra. Despertó como siempre, al lado de Claire, su esposa, con la rutina de los que ya no necesitan palabras para entenderse. Café en mano, revisó los correos de la mañana mientras Claire vestía su uniforme de enfermera. Sonrieron al cruzarse. En la cocina. Era su aniversario. 10 años juntos. Planeaban celebrarlo con una cena sencilla y una película, algo íntimo, como les gustaba. Pero al cruzar la puerta principal para llevar al perro al parque, la normalidad se desvaneció. Un coche negro, sin placas visibles, estaba estacionado frente a su casa. La presencia silenciosa del vehículo no pasó desapercibida. Thomas frunció el ceño. No era habitual. La calle siempre había sido segura. Observó por unos segundos, pero no vio a nadie dentro. Siguió su camino, intentando calmar el cosquilleo incómodo en su nuca. 20 minutos más tarde, ya de regreso, encontró la puerta de su casa entreabierta. Su corazón dio un vuelco. Se apresuró a entrar. El aire estaba cargado, espeso, como si algo invisible lo empujara hacia atrás. Claire no estaba en la sala ni en la cocina. Y entonces escuchó el grito. Corrió escaleras arriba, los pasos retumbando, como tambores de guerra. En el pasillo, 2 hombres de negro sujetaban a Claire contra la pared. Ella forcejeaba, aterrada, mientras uno intentaba atarle las manos. Thomas no pensó, no midió consecuencias, solo reaccionó. Se lanzó sobre ellos. Un golpe, otro, pero eran más fuertes, entrenados. Uno lo empujó con violencia. Cayó al suelo. Antes de que pudiera incorporarse, sintió el cañón frío de Iom, un arma contra su sien. La voz que lo detuvo no tenía emoción. «Muévete, y la matamos». Claire lloraba, suplicaba que no le hicieran daño. Thomas, impotente, solo alcanzó a asentir. Lo maniataron, lo arrojaron contra la pared. Todo ocurrió en segundos. Un rugido lejano, como un trueno de verano, anunció la llegada de algo peor. Una explosión sónica rompió los ventanales. Hombres, con uniformes tácticos y rifles automáticos irrumpieron por todas partes. Gritos, órdenes, disparos, un caos calculado. Thomas no entendía nada. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Por qué su casa se había transformado en un campo de batalla? En 1900, medio del descontrol, uno de los agresores cayó, herido. Otro logró escapar por la ventana trasera. Claire fue arrastrada hacia la cocina por un tercero. Thomas gritó su nombre, pero nadie lo escuchó. Y entonces sucedió. Una figura enmascarada emergió de la oscuridad, apuntó sin titubear y disparó. No fue a Claire, no fue a los asaltantes. El proyectil alcanzó a un agente SWAT que acababa de entrar por la puerta principal. El hombre cayó de inmediato, inerte, con los ojos abiertos al vacío. Un silencio denso siguió al disparo. Era como si el mundo hubiera dejado de girar. Thomas, aún en el suelo, con la boca seca y las manos atadas, apenas podía comprender la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Su esposa estaba siendo usada como escudo humano. Un oficial había sido asesinado por lo que claramente no era un simple allanamiento. Algo más profundo y oscuro estaba en juego. Y él estaba atrapado en el centro del huracán. El ladrido desesperado de su perro en el jardín fue lo único que lo conectó con la realidad por un instante. La vida que conocía se había evaporado, reemplazada por una pesadilla sin lógica. El rostro de Claire, bañado en lágrimas, fue lo último que vio antes de que una bolsa negra le cubriera la cabeza. Todo lo que sabía hasta ese día acababa de volar en pedazos. La puerta principal estalló con un golpe seco, como si la casa hubiera lanzado un grito ahogado. El estruendo recorrió las paredes y paralizó el aire. Claire, que estaba en la cocina preparando café, se quedó inmóvil, con la cuchara suspendida. Thomas, en el pasillo con la mochila de su hija en las manos, sintió cómo el piso vibraba bajo sus pies. En cuestión de segundos, 4 hombres vestidos de negro irrumpieron como sombras armadas. Llevaban pasamontañas, guantes y un lenguaje corporal tan preciso que parecía coreografiado. No era un robo, no era una equivocación. Sabían exactamente dónde estaban y a quién buscaban. Uno de ellos apuntó su arma a Thomas, obligándolo a soltar la mochila. Claire gritó,
pero otro hombre la sujetó con violencia y la arrastró hacia el salón. La niña, aún en su habitación, continuaba distraída con su tablet, ajena al infierno que se desataba a pocos metros. Thomas fue empujado contra la pared. Intentó razonar, hablar, pero recibió un golpe en el estómago con la culata de un rifle. Cayó de rodillas. Claire, desesperada, forcejeaba con su captor. Uno de los hombres le presionó el rostro contra el suelo con la bota, mientras otro sacaba una cinta adhesiva gruesa y la usaba para silenciar a Thomas. Los invasores se movían como si hubieran ensayado esa escena 1000 veces. No hablaban entre ellos. No dudaban. Un tercero empezó a registrar la casa. Abrió cajones, miró detrás de los cuadros, pasó por la oficina de Thomas y luego regresó al salón. Fue entonces cuando uno de ellos se inclinó hacia Claire y le susurró algo al oído. Ella se quedó petrificada. Lo conocía. No su rostro, oculto bajo el pasamontañas, sino su voz. Esa tonalidad grave, esa pausa al hablar. No había duda. Era del pasado. Uno que creía enterrado. Afuera un coche negro seguía encendido. Las puertas traseras abiertas, como esperando a alguien. Un plan se ejecutaba con precisión militar. Thomas, esposado con bridas de plástico, yacía de lado, con la cara presionada contra la alfombra. Claire fue arrastrada hacia la entrada. Nadie se atrevía a pronunciar palabra. El miedo llenaba cada rincón. La niña finalmente se percató del alboroto. Se asomó al pasillo y quedó paralizada al ver a su madre tirada, su padre inmóvil y 4 figuras oscuras dentro de su casa. Uno de los intrusos fue tras ella. Claire gritó, lo suficiente para que su hija reaccionara. Brianna retrocedió y cerró la puerta de su cuarto de un portazo. Thomas, en un arranque de fuerza, giró sobre sí mismo y golpeó con sus piernas al agresor más cercano. No fue suficiente para liberarse, pero sí para desestabilizar al enemigo. Claire aprovechó el momento para morder la mano de quien la sujetaba. Todo se volvió ruido, cuerpos, forcejeos, sombras. Y entonces, una voz potente desde el exterior rompió el frenesí. «Policía. Suelten las armas ahora mismo». Los intrusos se congelaron. Por un instante, todo fue silencio. Luego, caos. La puerta fue derribada con una explosión. Irrumpieron hombres con escudos, uniformes oscuros, armas largas y linternas que cegaban. Uno de los secuestradores disparó. El sonido fue ensordecedor. Claire gritó. Un agente cayó al suelo. Las órdenes se cruzaban en gritos. Los invasores intentaban escapar. Thomas, aún en el suelo, intentaba proteger a Claire. Un agente lo confundió con uno de los agresores y lo inmovilizó con violencia. Nadie escuchaba. Nadie preguntaba. Era solo acción, gritos, cuerpos rodando. Uno de los atacantes fue abatido, otro reducido. Los restantes fueron capturados o huyeron. Brianna fue encontrada sana, aunque temblando. Claire, herida, fue atendida por paramédicos. Thomas, aún con la cabeza presionada contra el suelo, intentaba explicar. Nadie lo oía. Un agente se le acercó y murmuró algo. Thomas no entendió. Solo sintió como una capucha negra le cubría el rostro, y la oscuridad volvió a tragárselo todo. Thomas despertó aturdido. Sus ojos, cubiertos por una venda negra, no lograban captar ninguna imagen. Pero el zumbido en sus oídos, el olor a humedad y la rigidez del metal bajo su cuerpo le confirmaban que ya no estaba en su casa. Un chirrido metálico, como el de una puerta pesada abriéndose, le puso los nervios de punta. Intentó mover las manos, pero seguían atadas detrás de la espalda. El suelo, frío y duro, le calaba los huesos. Había perdido la noción del tiempo. La voz que escuchó no fue hostil, pero tampoco amigable, neutral, precisa, casi clínica. Preguntaba su nombre, su ocupación, su relación con ciertos nombres que no reconocía. Thomas balbuceó respuestas, pero no eran las que querían oír. Una descarga eléctrica le recorrió el brazo izquierdo.
No fue intensa, pero sí suficiente para hacerle gritar. El interrogatorio continuó. Cambiaban los hombres, pero no las preguntas. Le hablaban de operaciones, de transferencias, de códigos. Él no entendía nada. Su vida entera giraba en torno a su familia, su pequeña empresa de tecnología y una rutina sin sobresaltos. Nada de lo que decían tenía sentido. O quizás sí, pero no para él. Mientras tanto, Claire y Brianna eran trasladadas a otro lugar. Un complejo subterráneo donde las luces nunca se apagaban. Claire, aún con moretones en el rostro, se aferraba a su hija como si al soltarla fuera a desaparecer. Intentaba mantener la calma, pero los guardias no hablaban, no respondían a sus súplicas, no ofrecían explicaciones. Solo órdenes secas y pasos firmes. Un hombre de traje gris apareció en la sala donde ellas esperaban. No llevaba uniforme, ni insignias, pero su presencia era dominante. Se sentó frente a Claire y comenzó a hablarle con una serenidad aterradora. Le explicó que Thomas estaba bajo custodia, que se encontraba bien, pero que su situación era delicada. No le reveló el lugar, ni los motivos. Solo dijo que su esposo estaba relacionado con personas que ponían en riesgo la seguridad nacional. Claire negó con la cabeza, atónita. Aquello era un error, un absurdo. Thomas era un hombre común, decente. Jamás se involucraría con algo semejante. Pero el hombre no buscaba convencerla. Solo dejar claro que, desde ese momento, sus vidas ya no les pertenecían. Mientras tanto, Thomas era arrastrado a una nueva sala. Le retiraron la venda. La luz blanca lo cegó por segundos. Delante de él, una mesa de metal y un espejo doble. Sabía lo que era. Lo había visto en películas. Al otro lado, alguien lo observaba. El nuevo interrogador no gritó, no lo golpeó. Solo mostró documentos, fotografías, números. Información que parecía comprometerlo en una red que jamás había oído. Thomas repetía que no sabía nada, que debía tratarse de otra persona. Pero todo apuntaba a él. Su nombre, sus datos bancarios, incluso su firma digital aparecían en contratos ligados a transacciones sospechosas. El mundo se desmoronaba bajo sus pies. La realidad se deshacía como papel mojado. ¿Y si alguien lo había incriminado? ¿Y si todo aquello era una trampa cuidadosamente diseñada? Claire, encerrada en una habitación sin ventanas, abrazaba a su hija. Sentía que estaban dentro de una historia ajena, una pesadilla que no les correspondía. Pero el miedo era real, las heridas eran reales, y el silencio de quienes las vigilaban, más inquietante que cualquier amenaza. Esa noche, Thomas fue dejado solo. Una cámara vigilaba cada uno de sus movimientos. Apenas podía dormir, pero su mente no se detenía. Recordó un correo sospechoso, de semanas atrás, uno que había abierto por error. Después, notó comportamientos extraños en su ordenador, pero los ignoró, creyendo que era algo sin importancia. Ahora todo cobraba sentido, o al menos, una nueva forma de terror. Por la mañana, le informaron que sería trasladado. No le dijeron a dónde, solo que cooperar aceleraría todo el proceso. Thomas no respondió. Sabía que cada palabra podía ser usada en su contra. Y mientras era empujado por un pasillo gris, con los pies encadenados, pensó por primera vez en la posibilidad de no volver a ver a su familia. No como el hombre libre, que hará. El aire era denso, casi irrespirable. Thomas fue conducido por un corredor subterráneo, flanqueado por paredes de concreto desnudo y cámaras de vigilancia que giraban con un zumbido cada vez que pasaba. La incertidumbre lo desgastaba más que los golpes o las amenazas. Lo que más temía no era lo que podían hacerle a él, sino lo que podrían estar haciéndoles a Claire y Brianna. El vehículo en el que fue transportado no tenía ventanas. Durante el trayecto, intentó contar los segundos, los giros, cualquier patrón que le ayudara a ubicarse, pero pronto perdió la noción. Era como si lo hubieran arrancado del mundo que conocía y lo hubiesen arrojado a una dimensión paralela, donde las reglas ya no se aplicaban. Mientras tanto, Claire también estaba siendo puesta a prueba. En la habitación donde la mantenían retenida,
Comenzaron a presentarle imágenes y documentos similares a los que mostraron a Thomas. Pero había algo diferente. Estaban tratando de convencerla de que todo aquello era verdad, que su esposo llevaba una doble vida. Los rostros que aparecían en las fotografías, los nombres de empresas, las cuentas bancarias, todo estaba cuidadosamente armado para crear una narrativa implacable. Claire, aún con el corazón oprimido, no cedía. Conocía a Thomas mejor que nadie. Sabía leer sus gestos, identificar cuándo ocultaba algo, y aquello simplemente no coincidía. No podía aceptar que el hombre que compartía su vida fuera parte de algo tan oscuro. Sin embargo, la presión era constante. La mantenían aislada, alimentándola con fragmentos de verdades manipuladas, esperando que su percepción se quebrara. Brianna, por su parte, era mantenida en otra sección del complejo. Aunque no la maltrataban físicamente, la privación emocional comenzaba a hacer efecto. Le decían que su madre estaba cooperando, que pronto estarían juntas en casa. Pero algo en la mirada de quienes se lo decían le generaba desconfianza. Aquello no era un rescate. Era una reclusión disfrazada. En otro lugar del complejo, Thomas fue introducido en una sala más amplia. Esta vez, había varias personas presentes. Frente a él, un hombre de cabello gris y voz pausada le ofreció una salida. Si colaboraba, si asumía la culpa públicamente, su familia sería liberada sin cargos. No necesitaban una confesión sincera. Solo necesitaban un nombre, un rostro para cerrar el caso. Thomas lo entendió de inmediato. No estaban interesados en la verdad, solo en un culpable conveniente. Él era ese culpable. Sintió el peso de la decisión sobre sus hombros. Si aceptaba, protegería a Claire y a Brianna, pero se condenaría para siempre. Si se negaba, las consecuencias serían imprevisibles. El chantaje era claro. No había justicia, solo conveniencia. Horas más tarde, en una habitación contigua, Claire recibió una nota escrita a mano. No tenía firma, pero reconoció de inmediato la caligrafía. Era de Thomas. No decía mucho. Apenas 2 frases, pero suficientes para entender que él estaba sacrificándose. Haz lo correcto. Cuida de Brianna. Fue como un golpe directo al pecho. Las lágrimas brotaron sin control. Sabía lo que eso significaba, y al mismo tiempo se negaba a aceptarlo. ¿Qué clase de mundo permitía que alguien fuera destruido por algo que no hizo? En ese momento, Claire tomó una decisión. No podía quedarse de brazos cruzados. No podía permitir que todo terminara así. Había que encontrar una grieta en ese sistema opaco, un cabo suelto, algo que revelara la verdad. Aprovechando un descuido en la vigilancia, comenzó a observar con atención los horarios de los guardias, los movimientos entre sectores, las rutinas repetitivas. Todo podía ser una pista. No era una experta, pero su instinto de madre, su amor por Thomas y su determinación la convertían en alguien peligrosa para quienes la subestimaban. Del otro lado, Thomas aguardaba la próxima jugada. Ya no esperaba justicia. Solo quería que Claire y Brianna estuvieran a salvo, incluso si eso significaba cargar con una culpa que no era suya. El sistema había decidido usarlo, pero él todavía podía escoger cómo resistir. Y en ese cruce de caminos, donde el sacrificio se enfrentaba con la mentira, se plantaron las semillas de una lucha más grande, porque a veces, la única forma de combatir una sombra es convertirse en luz. Las luces del pasillo parpadeaban levemente, como si algo estuviera a punto de colapsar. Claire, con el rostro endurecido por la determinación, había pasado las últimas horas memorizando cada detalle a su alrededor. Sabía que estaba siendo observada, pero también había notado momentos de descuido, turnos mal coordinados, miradas cansadas, fallas humanas, pequeñas grietas que, en un sistema tan rígido, podían significar la diferencia entre la sumisión y la libertad. Su mente trabajaba como nunca antes. Ya no era solo una esposa ni una madre desesperada. Se había convertido en estratega, en sobreviviente, en una mujer que no se rendía. A cada paso que daba, su plan tomaba forma. No necesitaba
armas, solo precisión. Un error, una única oportunidad bien aprovechada, y todo podía cambiar. Mientras tanto, Thomas permanecía en una celda sin ventanas, sumido en un silencio denso, apenas interrumpido por los ecos metálicos de puertas abriéndose a lo lejos. Su cuerpo estaba débil, pero su voluntad se mantenía firme. Sabía que lo habían elegido por conveniencia, que no les importaba la verdad. Querían cerrar el caso, dar una respuesta al público, y él era la solución perfecta. Una cara limpia, sin antecedentes, un falso culpable ideal. Pero no estaba dispuesto a entregarse por completo. Si lo haría, sería en sus propios términos. Tenía que ganar tiempo. Cada minuto que pasaba era una oportunidad para que Claire encontrara una salida. La conocía bien. Sabía que no se detendría hasta encontrar una brecha, y aunque no podía verla ni hablarle, confiaba en ella más que en cualquier otra cosa en este mundo. En otra parte del complejo, Brianna comenzó a notar cambios en la rutina. Guardias menos atentos, comida que llegaba tarde, una sensación general de tensión. Algo se estaba moviendo en las sombras. Ella, aún joven, pero extremadamente perceptiva, empezó a atar cabos. No entendía todo, pero su intuición le decía que debía mantenerse alerta. Claire finalmente encontró su oportunidad. Durante un cambio de guardia, uno de los hombres olvidó cerrar una compuerta secundaria en el pasillo técnico que conectaba varias secciones. No era una salida directa, pero era un atajo hacia la zona de administración. Lo había observado por días. Era ahora o nunca. Sin hacer ruido, con pasos medidos y conteniendo la respiración, se deslizó por el pasillo. Cada sonido se amplificaba en su cabeza. Cada sombra parecía un enemigo. Pero no se detuvo. Avanzó como una espectadora entrenada en la oscuridad. Cuando llegó a la oficina de control, sabía que tenía segundos antes de que la descubrieran. No. Podía acceder a las redes principales, pero encontró una terminal secundaria con acceso limitado. Allí, entre registros, encontró lo que buscaba. Grabaciones internas, reportes manipulados y un detalle que lo cambiaba todo. El nombre de un oficial implicado en un caso anterior que había sido ocultado. Un patrón de corrupción sistemática, que, si salía a la luz, destruiría no solo la operación actual, sino a toda una red que llevaba años funcionando en las sombras. Descargó la información en una pequeña unidad de almacenamiento que encontró entre los objetos personales de un guardia. No era mucho, pero suficiente para comenzar a desmantelar el castillo de mentiras. Justo cuando iba a salir, escuchó pasos. No podía regresar por donde vino. La atraparon. O eso pensaron. En el último segundo, se ocultó en un armario de limpieza, al lado del servidor. Contuvo la respiración mientras dos guardias cruzaban frente a ella, hablando de una nueva directiva. Thomas sería trasladado en la mañana. El tiempo se acababa. Cuando por fin pudo salir, tomó otro camino. Ahora no buscaba escapar. Buscaba a su hija. Mientras tanto, Thomas fue despertado de madrugada. Lo escoltaron hasta una sala donde un grupo de personas observaba un documento sobre la mesa. Era su confesión. Ya estaba escrita, con todos los detalles manipulados. Solo tenía que firmar. Pero antes de que pudiera tocar el bolígrafo, se encendió una alarma. La sirena retumbó con fuerza, sacudiendo la estructura entera del edificio. Thomas alzó la cabeza de inmediato, reconociendo ese sonido no como una amenaza, sino como una señal. Algo fuera del plan había ocurrido, y eso, en un lugar donde todo era controlado al milímetro. Solo podía significar una cosa: un error interno. O una intervención inesperada. Los guardias reaccionaron con confusión. Se miraban entre ellos sin recibir órdenes claras, mientras las luces rojas bañaban las paredes, proyectando sombras deformes en cada rincón. Aprovechando la tensión, Thomas se mantuvo inmóvil, atento a los movimientos, esperando la oportunidad de desestabilizar aún más a sus captores. Al otro lado del complejo, Claire se abría paso entre corredores ahora vacíos o caóticos. El archivo robado le quemaba en el bolsillo. Sabía que no podía quedarse mucho tiempo más.
Lo que había descubierto era una red organizada de manipulación judicial, con agentes infiltrados y expedientes falsificados. Un sistema entero diseñado para fabricar culpables y encubrir los errores de los poderosos. La unidad de almacenamiento no era solo su arma, era su escudo. Mientras lo tuviera en sus manos, tenía valor. Podía negociar, chantajear o exponer, pero necesitaba llegar a alguien que pudiera amplificar esa información, alguien fuera del sistema. Cuando dobló una esquina, escuchó un leve murmullo. Era Brianna, encerrada en una pequeña habitación, abrazada a sí misma, con los ojos rojos de tanto llorar. Claire contuvo el llanto que le subía por la garganta y se obligó a mantener la calma. No había tiempo para promesas vacías. Forzó la cerradura con una herramienta improvisada. La puerta cedió con un clic metálico. Su hija la miró incrédula, como si la imagen de su madre allí, en medio de ese infierno, fuera una alucinación. Claire la abrazó fuerte, pero breve. Luego, le indicó que debía moverse rápido. Mientras tanto, en la sala de interrogatorios, la confusión se transformaba en caos. La alarma no cesaba. Alguien desde el exterior había interceptado la señal interna y activado el protocolo de emergencia. Un sabotaje técnico imposible, a menos que alguien desde dentro hubiera filtrado los accesos. La paranoia se instaló en los oficiales. ¿Quién era el traidor? Thomas aprovechó el instante, no para huir aún, sino para sembrar más desorden. Se levantó lentamente, sin mostrar amenaza, pero con una firmeza inusual. Su gesto no era de miedo, era de desafío. Por primera vez, los hombres armados frente a él no sabían qué hacer. El protocolo no cubría eso. En otra sección, Claire y Brianna se deslizaban por una salida de mantenimiento. No sabían exactamente hacia dónde llevaba, pero todo era mejor que quedarse. Cada paso las acercaba a la libertad o a una nueva trampa. No importaba. Juntas eran más fuertes. Llegaron a un depósito abandonado lleno de papeles viejos, archivadores rotos y polvo. Allí, Claire encontró un viejo teléfono de línea, cubierto de telarañas, pero aún funcional. Con manos temblorosas, marcó un número memorizado hace años. Una periodista independiente, de esas que no se vendían por nada. Cuando la mujer contestó, Claire fue directa. No pidió ayuda, ofreció una historia, una bomba, nombres, fechas, videos, todo estaba allí. Solo necesitaba que alguien la escuchara. La periodista, desconfiada al principio, accedió a reunirse en un lugar público dentro de una hora. Con eso, comenzó la verdadera fuga. No bastaba con salir del edificio, tenían que salir del radar. Thomas, en su celda, comenzó a escuchar movimientos fuera de lugar, puertas golpeadas, gritos apagados, pasos que iban y venían sin sentido. Finalmente, uno de los guardias, joven e inexperto, abrió la celda por error, creyendo que debía trasladarlo. Fue entonces cuando Thomas vio su oportunidad. No para atacar, sino para desaparecer. Se movió rápido, neutralizando al guardia con un movimiento seco, y tomó su tarjeta de acceso. La historia de una familia rota comenzaba a rearmarse en medio de la tormenta. El tiempo ya no era su enemigo, era su única aliada. Y mientras los engranajes del sistema crujían bajo el peso de la verdad, la esperanza renacía entre las ruinas. El silencio posterior al caos era más ruidoso que las sirenas. Thomas avanzaba por los pasillos con pasos calculados, vestido con el uniforme del guardia desmayado. El rostro cubierto por una gorra baja, las manos firmes y el corazón latiendo como un tambor de guerra. El edificio, aún sumido en confusión, parecía respirar por sí solo, como una bestia herida que no sabía si debía defenderse o rendirse. Cada puerta que pasaba representaba una historia truncada, un nombre borrado, una vida manipulada. No podía mirar atrás, no aún. Su única meta era salir con vida y reunirse con Claire. Aunque no supiera cómo, aunque no tuviera garantías. Había algo dentro de él que no permitía rendirse. Algo que no le pertenecía solo a él. Una deuda con la verdad,
En otra zona de la ciudad, Claire esperaba con Brianna en una pequeña estación de metro abandonada. Había elegido ese punto por su falta de cámaras y su acceso directo a varias rutas secundarias. Se sentaron en un banco oxidado mientras observaban cada sombra que se proyectaba en los muros, cada sonido que rompía el silencio. Brianna, aunque aún en shock, mantenía la compostura. Ya no era una niña indefensa. Algo en sus ojos había cambiado. Había visto la maquinaria del poder de cerca. Y había sobrevivido. Cuando la periodista llegó, lo hizo sola y sin grabadoras. Solo una libreta en la mano y una mirada afilada. Escuchó en silencio mientras Claire desplegaba su arsenal. Documentos, registros, audios. Todo cuidadosamente recopilado. Cada palabra era una bala. Cada prueba, un golpe al sistema. La mujer no prometió nada. Solo asintió y se fue. Eso bastaba. Era el primer paso para romper el cerco de mentiras. En paralelo, Thomas encontró la salida trasera del complejo. Una reja apenas visible entre arbustos descuidados. Forzó la cerradura con la tarjeta y cruzó sin mirar atrás. La noche lo envolvió como un viejo amigo. Por primera vez en horas, respiró aire libre. Pero la libertad no era más que el primer obstáculo. Ahora venía lo difícil, desaparecer sin dejar rastro. Recorrió las calles por senderos secundarios, evitando zonas vigiladas. En su camino, cruzó miradas con desconocidos que no sabían quién era, ni por qué caminaba con tanto dolor en la espalda y fuego en los ojos. Pero nadie preguntó. En esa ciudad, todos aprendieron a no mirar demasiado. Finalmente, llegó al punto acordado. Un viejo taller mecánico abandonado donde, años atrás, habían planeado otra huida fallida. Esta vez no habría errores. Claire y Brianna ya lo esperaban. El reencuentro fue silencioso. No hubo abrazos largos ni palabras vacías, solo un cruce de miradas. El tipo de mirada que solo quienes han sobrevivido al infierno pueden compartir. Sin perder tiempo, prepararon lo necesario para desaparecer. Ropa nueva, identidades falsas, rutas alternativas. La red de contactos de Claire, construida durante años de periodismo incómodo, ahora era su única salvación. En menos de una hora, saldrían de la ciudad en un vehículo sin placas, rumbo a un destino sin nombre. No buscaban venganza, buscaban paz. Sin embargo, sabían que no todo estaba resuelto. La exposición mediática era una bomba de tiempo. En cuanto la periodista hiciera público el escándalo, serían rastreados. Los responsables del sistema no se quedarían de brazos cruzados. Había demasiados nombres importantes implicados, demasiadas carreras en juego. Y sin embargo, el riesgo valía la pena. Mientras el motor del viejo automóvil cobraba vida, Claire miró por última vez la ciudad que había intentado destruirlos. No con fuego, sino con indiferencia. Y en ese gesto final, entendió que no solo estaban huyendo, estaban resistiendo. En algún lugar, un redactor comenzaba a escribir la nota que sacudiría los cimientos del poder. La historia de una madre que desafió al sistema, una hija que sobrevivió al olvido, y un hombre dispuesto a romper sus propias cadenas. La historia no de héroes, sino de seres humanos que decidieron no callar más. Y en esa noche espesa, entre luces rotas y cicatrices, invisibles, 3 almas emprendieron un viaje hacia lo incierto, llevando consigo algo que ni el poder ni el miedo podían apagar: la verdad. El amanecer se desplegó lentamente, como si el cielo se esforzara en perdonar lo que había ocurrido la noche anterior. La carretera parecía interminable, bordeada por árboles que susurraban un silencio cómplice. En el vehículo, nadie hablaba, no hacía falta. La tensión había dado paso a una calma nueva, cargada de significado. Ya no era miedo, era claridad y propósito. Claire mantenía las manos firmes en el volante. Sus ojos, enrojecidos por la vigilia, no parpadeaban. Conducía, como si cada kilómetro recorrido fuese una página arrancada de su antiguo pasado.
En el asiento trasero, Brianna dormía profundamente, envuelta en una manta que Thomas le había cubierto con cuidado. En su rostro, por fin, no había rastros de terror. Solo el descanso inocente que le había sido robado por años. Horas más tarde, llegaron a un refugio improvisado en las afueras, un lugar sin dirección exacta, invisible en los mapas, pero perfectamente coordinado con quienes aún creían en la justicia real. Allí fueron recibidos por una mujer mayor, de mirada firme y rostro sereno. No hizo preguntas. Solo abrió la puerta, como quien ya sabía qué batalla traían en la piel. Mientras ellos se asentaban, en la ciudad comenzaba a estallar una tormenta, silenciosa pero devastadora. La periodista había cumplido con su parte. Publicó el reportaje sin censura alguna, respaldado con documentos, audios, fotografías y testimonios imposibles de desmentir. El artículo fue replicado por medios nacionales e internacionales. En cuestión de horas, los nombres involucrados comenzaron a circular por redes sociales, provocando indignación, protestas y una cacería de culpables que nadie fue capaz de contener. Muchos intentaron negar, otros desaparecieron. Pero los hechos eran tan sólidos, tan meticulosamente presentados, que no había margen para la duda. El sistema, por primera vez en mucho tiempo, sangraba. Claire observaba los acontecimientos desde la vieja televisión del refugio. No sentía venganza, ni triunfo, solo una certeza profunda de que había hecho lo que debía, que al contar la verdad, había desatado algo que no podía ser detenido. A su lado, Thomas preparaba las rutas alternativas en caso de una represalia. Sabía que los poderosos, cuando caen, lo hacen con rabia, pero también sabía que ya no estaban solos. Durante los días siguientes, más víctimas comenzaron a hablar, acompañadas por abogados, protegidas por periodistas, respaldadas por la opinión pública. Lo que había empezado como una historia solitaria de resistencia, se transformó en un movimiento colectivo. Uno que no exigía venganza, sino verdad. En 1900, el refugio, la rutina comenzó a tomar forma. Brianna pintaba con lápices de colores sobre hojas que la mujer del lugar le ofrecía. Dibujaba casas con ventanas abiertas, árboles con flores, cielos limpios. Thomas reforzaba las cerraduras y vigilaba el perímetro. Claire escribía, no solo su testimonio, sino un registro de cada paso, cada injusticia, cada silencio roto. Su memoria se convirtió en trinchera. Una noche, Claire salió al porche. Thomas la acompañó. Sentados en silencio, compartieron la noche estrellada, el aire fresco, la quietud. ¿Crees que esto cambie algo?, preguntó ella en voz baja. Thomas no respondió de inmediato. Miró al cielo como si buscara allí una señal, y luego dijo, no todo, pero ya nada será igual. Y eso bastaba. A las 100. Día siguiente, un fiscal anunció una investigación oficial. Los primeros arrestos fueron televisados. La presión social era tal que los políticos no podían callar más. Y aunque Claire sabía que el sistema no se desmoronaba de un día para otro, también comprendía que había una grieta, una apertura, una posibilidad. El miedo ya no era el protagonista, y en medio de esa esperanza recién nacida, Claire terminó su manuscrito. Lo tituló con una frase que había resonado en su mente desde el primer día. La verdad no huye, solo espera el momento exacto para gritar. Cerró el cuaderno con firmeza. Caminó hasta donde Brianna jugaba con un cachorro del refugio. La observó en silencio. La niña sonreía. Ya no temblaba. Ya no se escondía detrás de una sombra. Y en ese instante, Claire lo supo. La historia no había terminado, pero ahora, al menos, tenían un nuevo comienzo.